Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Este es su programa Aprendamos Economía. Y aquí estamos transmitiendo desde el canal 35 de TV UJAT y también estamos transmitiendo en el 107.3 de FM. Y bueno, saludamos a todos aquellos que están viéndonos en su pantalla, ahí en casita, y los que van manejando en su coche, pues escúchenos, qué bueno que nos van sintonizando a Radio UJAT. Este es un programa de la División de Ciencias Económico-Administrativas y del Centro de Comunicación de la UJAT. Hoy es un día bastante importantísimo que vamos a tratar un tema y dos también, si fuera posible, acerca de los 100 días del presidente de la República. Pero antes de comenzar, permítame saludarles a ustedes que están allá sintonizándonos. Gracias por sintonizar este programa. Y bueno, permítame presentar a mis amigos que me acompañan el día de hoy. Primero las damas. Vero. Maestro, buenas tardes a todos. Un placer estar nuevamente en este programa de Aprendamos Economía. Estaremos platicando y dialogando un ratito con ustedes. Ricardo. Bueno, pero como todos los martes, en este breve espacio, como dice una hermosa canción cubana, ¿no? Ajá. Pero aquí enfocado a los temas económicos. Esperamos que el día de hoy les llame mucho la atención. Como dice el compañero Paz, llamen. Llamen ya. Sí, va a ser un tema muy interesante. Gracias a todos por vernos y por irnos escuchando por Radio UJAT. Exactamente, hoy es un día especial, amigos. Qué bueno. Sí, por supuesto, maestro. Un año más muy especial. Muchas gracias. Sí. Y que le han de haber dado una buena recepción allá en tu casa, ¿no? Yo creo que sí, fíjate que sí, platícalo. muy buena. Pues, No te quedes con realmente ello. sí. Pues como decimos, ¿no? Es un año que acabamos de vivir, que hemos vivido. Y a ver si Dios nos permite vivir otro más. Por supuesto, maestro. Un año vivido. Vivido, exactamente. Pues sí, aquí estamos, como todos los martes, con este programa que realmente este grupo de compañeros que están al frente en el programa, que están en la cámara, allá arriba en el máster, nuestro Carlos y todo su grupo, nuestro Claudio, y todos hacemos posible que Aprendamos Economía llegue hacia ustedes. Este esfuerzo es aquí de la televisión de la UJAT y del grupo que maneja este canal. Hoy vamos a analizar un tema muy interesante que acaba de pasar el día de lunes acerca de los 100 días que el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, trató. Él en su campaña y cuando gana con la presidencia dice que va a haber una revisión de su gobierno cada 3 meses del año. Y este fue el primero, aunque se le conoce en el argot político, los primeros 100 días de gobierno, al final de cuentas son 3 meses. Y durante estos 3 meses él trató una serie de puntos que vamos a ir analizando aquí a lo largo del programa. Él dijo que iba muchos temas, y dicen por ahí que tus acciones de gobierno, por ejemplo el robo de combustible, uno de los más importantes que trató, la cancelación del aeropuerto, entre otros temas que voy analizando aquí con mis compañeros y con la maestra Verónica que nos acompaña en este día de este martes de Aprendamos Economía. Y se dejo la palabra aquí a la mesa porque aquí acuérdense que en la tele, entre menos hablemos, hacemos las cosas bien. Pero te deseo la palabra. Tú tienes un dato importante que comentabas al principio. Muchas gracias, maestro, y felicitando a un gran compañero, un gran amigo. Un personaje histórico aquí en nuestra división, ¿verdad? El maestro Paz. Esperemos tener mucho tiempo más, maestro, tenerlo aquí en Aprendamos en Economía y tenerlos en las aulas y en los pasillos de nuestra división. Definitivamente, un gran personaje. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar también de otro gran personaje, maestro. Seguramente que definitivamente, sí. ¿no? Además fue profesor aquí en la universidad, ¿eh? Dio clases en la DAE. Ah, mire. Sí, Andrés, sí, dio clases. Cosas que no sé. Ahí conoció a su esposa que falleció, esta niña Rocío. Bueno, es una historia que yo conozco mucho, Andrés. De hace muchos años nos conocemos él y yo. Sí, ¿verdad? Pues, sin duda. Toda la vida. Bueno, comenzamos, es otra parte histórica. Un gran personaje, no, es que es parte de esto, es parte del conocimiento, de que las personas vayan conociendo, sepan muchas cosas más de Andrés, ¿no? De nuestro presidente actual. Y la verdad que es un personaje controvertido desde el primer momento en el que empieza, y es
y está en las hojas de votación, ¿no? Claro. Definitivamente. Un dato importante, o sea, la preparación de este personaje, maestro, es grande. Estaba leyendo que ha escrito 16 libros, maestro. 17 libros. 17 libros, que le gusta mucho la historia y sobre todo la historia de Tabasco, ¿no? Entonces, Claro. estamos hablando de una persona preparada, no una persona improvisada, ¿no? ¿Y Claro. qué quiere decir con esto? Que todas las políticas económicas que ha estado manejando actualmente, o sea, definitivamente no tienen que estar afianzadas a esta preparación. Por Además, el supuesto. gabinete que él forma, ¿no? Por supuesto. Muy sólido, con conocimiento de las cosas que hace, obviamente que va sentándose mientras pasan los días, ¿no? Es conocer lo que tienen que hacer, conocer las secretarías que manejan, y bueno, ahí va acomodándose ese gabinete, ¿no? Sí, maestro, por supuesto. Bolívar. Maestro. Sí, marca, a diferencia de todos los años atrás, marca un estilo muy diferente de gobernar. Son 100 días, pero yo le vuelvo a repetir, realmente lo notamos cuando toma él, al día siguiente que gana las elecciones, él empieza ya a participar. O sea, prácticamente nos da como resultado una innovación de cómo gobernar el país. Así es. Decía Gildardo. Bueno, miren, hablar de 100 días en un resultado de un programa de gobierno es muy complicado. Es muy complicado porque normalmente esta conceptualización de 100 días se refiere a cosas que pintar una calle, hacer un trámite muy somero, muy light, sin tantos detalles. Pero hablar de 100 días de un gobierno federal, de una presidencia, bueno, implica de entrada muchos obstáculos. ¿Por qué? Porque en los primeros, yo no diría en los primeros 3 meses, sino en los 6 meses, los gobiernos entrantes pues tienen que definir una diversidad de acciones, de programas, y en lo que se enfoca de política económica muchas veces son programas de corto, mediano y largo plazo. Cuando hablamos de corto, mínimamente 1 año, ¿sí? Y mediano, pues vamos a 3 y largo, después de los 6. Después de los 3, ¿no? Pero fíjense que, como decía Bolívar, el presidente dice que hay que trabajar 16 horas. Hay que intensificar la jornada laboral, porque la intensificación de la jornada laboral va a dar mayor resultados. Y casi en estos 100 días es como si fuera un informe de gobierno. O sea, en 100 días está dando resultado lo que en administraciones pasadas daba en su primer año de gobierno. Sí, el informe del primer año de gobierno. Si ustedes se acuerdan, cuando el presidente tomó protesta el 1 de diciembre, tomó protesta en el Congreso y en la tarde se fue al Zócalo. En el Zócalo él menciona 100 programas que va a darle prioridad y lo va mencionando uno por uno. Bueno, en estos 100 días, 62 de ellos ¿Ya se cumplieron? ya se cumplieron. Están echando Es sangre. lo que vamos a Se han hacer, cumplido. 62 programas ya se realizaron. Están cumplidos. Y eso, bueno, es un gran reto a cualquier administración futura de que en los primeros 3 meses se cumpla más del 50% de lo comprometido en campaña en una administración de 6 años. Fíjate, como tú lo decías hace un ratito, para empezar, el estilo gobernar. 6 de la mañana. Reunión de lunes a viernes con el Gabinete de Seguridad. De ahí se traslada a una reunión que tiene con todos los periodistas. Su conferencia de 7 prensa. de prensa en la mañana. No sé, como decías muy bien hace un rato, Gildardo, va a estar difícil para que el que venga a dirigir el país tenga que ser un estilo que también compensa, ¿no? Una forma de administrar este país es hablarle de cara con lenguaje, diríamos por ahí al final, si es ahorita, con lenguaje de pueblo, darse a comunicar a la población con ese lenguaje de que nos entendamos todos. Es que día a día da la cara al pueblo.
Con sus conferencias de prensa todos los días está dando la cara al pregunta que le hacen, pregunta obviamente que tiene alguna respuesta y obviamente su equipo de trabajo para dar datos estadísticos, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero una de las grandes ventajas para poder lograr todos estos proyectos que ha alcanzado hasta sus primeros 100 días, es que tiene la mayoría del Congreso. Entonces, esto es una gran oportunidad para alcanzar muchas otras Claro. cosas, ¿no? El punto número 1, cuando le pidió a la gente el cancelar la pensión a los presidentes, a los expresidentes de la República, cumplido. Lo promete, y era un sentir de todos nosotros. En ninguna parte del mundo, un ex recibe y vive de la forma que vivían toda esta gente, ¿no? Con esa cantidad de dinero. Y bueno, también una de las cosas, lo que más le preocupaba al licenciado López Obrador era la Guardia Nacional. Yo veía por ahí cuando hacía sus comentarios en la noticia, porque el nivel de inseguridad que hay en el país es altísimo. Y en su informe de los 100 días hace comentario él de que ha bajado, hace una comparativa del año anterior con este, y no ha bajado gran cosa, porque todos los días vemos, por lo menos aquí en Tabasco y en otras partes del país, ese problema de la inseguridad, de asesinatos, de asaltos, de robo, lo que nos pone un poco a pensar a nosotros y que nos pone en la palestra del mundo como uno de los países un poco o mucho inseguro. Y su gran preocupación, la Guardia Nacional. Le costó muchísimo trabajo que se lograra que se aprobara por el Congreso esta de la Guardia Nacional, pero ahora se aprobó. Comentabas algo sobre la Guardia Nacional, me decías hace un rato antes de que entráramos al programa. La realidad de aprobar la Guardia Nacional era, precisamente me decías, ¿por qué razones, no? Sí, la parte esta de la Guardia Nacional, maestro, datos específicos no los tenemos, pero sí es importante tratar de cambiar las estrategias para la seguridad nacional, ¿no? ¿Qué otras estrategias pueden estar funcionando, sobre todo para este tema tan delicado que es la seguridad y en el que todo el mundo está inmerso día a día? Los asesinatos de mujeres, por supuesto. por ejemplo. Y no podemos entender, ya ves que el programa que tuvo, aquí estuviste el programa pasado, de el asesinato que hay persistente de compañeras. Así Y es un problema tan grave que hay, por ejemplo, ¿no? Entonces la Guardia Nacional era una preocupación de él porque ya ves cómo se pretende atender la Guardia Nacional con 260 y tantas espacios para mantener la seguridad del país. Bueno, seguimos platicando al regreso, ¿les parece? Regresamos. Continuamos. Ya estamos de regreso y seguimos platicando este tema de los 100 días del gobierno del presidente López Obrador. Y estamos analizando puntos que pensamos que son modulares en el análisis que estamos haciendo nosotros. Y comentaba la maestra Verónica antes de entrar al programa acerca de el plan de austeridad. Sí, por supuesto, ¿no? La ventaja que tenemos con el plan de austeridad, y me encanta andar escuchando en la radio cada momento, salgo o vengo a la universidad y escucho en la radio a la Cámara de Senadores, ¿no? La Cámara, el Parlamento, o sea, todo lo que les han quitado y la voz del Parlamento, ¿no? La voz de las cosas, ¿no? Los privilegios que han tenido y que habían tenido desde hace muchos años, de siempre, y que por fin, hoy por hoy, se han sido eliminados. Claro. Creo que el plan de austeridad permite reducir el costo de operación de la Cámara un 30%. Imagínense ustedes, el ahorro de de agosto a diciembre fue más de 600 millones de pesos. ¿En qué? ¿En peluquería? En peluquerías, en vales de despensa, vales de gasolina, en guaruras, comían los señores, por supuesto. Seguros de gasto mayores. Los bonos que se daban, los bonos que se otorgaban, ¿no? Y que por unanimidad aprobaban. Entonces, este plan de austeridad ha venido a darle un voto de confianza y de calidad a nuestro presidente, ¿no? Por supuesto, y aprobado por toda la Cámara, ¿no? Y esto es una gran muestra al pueblo, a la gente que votó por él, pues que estamos empezando con algo. Es difícil hacer cambios, por supuesto, y como bien decías al principio, Gildardo, hacer cambios en 100 días es difícil. Mucha gente, los primeros resultados los tenemos a los 2 años, a los 3 años, pero bueno,
el empeño de cambiar, porque como bien lo dijimos al principio del programa, es un personaje histórico. Por ejemplo, el caso de la reducción de presupuesto, dice él, nos va a alcanzar, nos va a alcanzar. Lo que no entendemos con eso nos va a alcanzar es todo lo que se va recuperando de gastos superfluos en diferentes secretarías, programas, por ejemplo, donde las estancias infantiles, que es la parte social que tú querías comentar, ¿no? Donde prácticamente se abrían las estancias, se les daba el dinero a esas personas y resultan que habían 15 niños y no era cierto, habían 5, y el otro día se lo agarraban las personas estas. Entonces se hace una revisión y resulta que no son los 300,000 niños. Entonces yo creo que por ahí, revisando, todo ese presupuesto se va a ajustar y nos va a alcanzar. Lo que no entendemos, yo nunca he entendido hasta ahorita, es cómo es posible que año tras año, tras año, tras año, el presupuesto del gobierno va aumentando. Y si revisamos, hace tiempo que tocamos aquí en el programa de los famosos fideicomisos, ¿no? Donde se ve una carretada de miles de millones de pesos y no sabes para qué. ¿Dónde Claro. está? Y de los que, bueno, se identifican, pero hay otros que no se identifican. Claro. Creo que un sello de estos 100 días es precisamente que combate la corrupción. Se han descubierto tanto, no más las estancias, hay muchas cosas más que se van descubriendo y que van, pues él va agotando. Donde pues, pongas el manera. dedo, Es pus. sale Sí. pus. Sí. Yo creo que es muy importante el comentario del programa de austeridad. Sin embargo, hay áreas que todavía no aceptan estas medidas. Acuérdense que la Suprema reducción. Corte de Ellos Justicia, ellos se sienten como Un poder aparte. un poder, bueno, son un poder aparte, Sí. pero como que son independientes a las necesidades del país. Ellos se sienten soñados. Que Eso se sienten en las el nubes, aire, son ¿no? los plus ultra. Sí. Sí, gracias a ellos, su trabajo, Sus requiere- análisis que su hacen de la análisis interpretación de la para Constitución y las leyes. la defensa de la Pero Constitución. tarde o temprano, maestro, Sí. tendrán que alinearse. Tendrán que irse los otros dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, tendrán que cercarlo y obligarlo a que entre en las mismas reglas. O sea, cuando dos poderes están de acuerdo, pues el tercero tendrá que Alinearse. alinearse, Así es. no hay de otra. Porque No hay está de en el programa de ese de bajar los sueldos y que nadie puede ganar más que el presidente. Ahí están chocando ellos y los de INEGI. muchos organismos Sí, autónomos. no reconocen esa Así Esa es. parte. Sí, ¿no? INEGI, el INE. El INE, Entonces, sí, son muchos de organismos. Ellos apelan a su autónomos. autonomía, pero se olvidan de que quien da el dinero se llama Ejecutivo Bueno, Federal. pero es que precisamente apelan a la autonomía, ¿no? Sí, porque les siguió el juego los de la Suprema Sí. Corte, una ley que tienen ahí ellos de que no pueden contradecir las partes del presidente. Entonces, ahí están por esa ruta. Los chamacos que decían los jóvenes. Los jóvenes, el apoyo a los jóvenes, el apoyo a los adultos mayores, la restitución de créditos Discapacitados. Fíjate que una cosa que En fin, la política social se distingue, yo creo que más permea este 100 días de gobierno. Fíjate que comentamos en programas anteriores la situación de este modelo que está en el mundo, ¿no? Neoliberal, en donde los jóvenes se sentían sin futuro, sin qué hacer. Cuando terminan los estudios en la universidad, comentamos que muchos jóvenes han ido por la ruta de lo fácil, de lo ilegal. Y hoy por hoy, por ejemplo, el programa de que tu empresa o la empresa que tú tienes, y si tú capacitas, esos jóvenes les dan una pensión para irse a preparar para la vida. Se convierten en tutores. Así es. En tutores, en capacitadores. Y si el muchacho funciona, lo contrata la empresa, ¿no? Si no, se encarga de, obviamente, recomendarlos para otras áreas. Eso está genial, eso. Y la otra es el que estudian. Todos los jovencitos desde la primaria, la secundaria, el nivel medio superior y el superior, están en esas condiciones de ir. Tus alumnos que tenemos, hay muchachos que les preguntas, ¿tú qué comiste? No vino sin nada, sin alimento alguno. Yo creo que esos dineros les va a ayudar muchísimo para cosas, para copias, para el transporte, ¿no? Comentamos hace tiempo con este caso de los jóvenes construyendo el futuro, ¿no?
Tú decías Sí, ese y tema. las becas también para los jóvenes, eso que te platicaba. Y abre la educación hasta la educación superior como obligatoria. Claro. Ya Ya. se va abarcando pues más el cerco. Bueno, todavía falta cómo queda estructurada esta reforma, pero la mirada es hacia allá. 100 universidades están en proyecto de crearse en el país. Sí, no se pueden crear de un día para otro. Mire, yo dividiría el asunto de estos 100 días en dos aspectos. Lo social, que es lo que están comentando, que es, a diferencia de las otras administraciones, por primera vez se toma en cuenta los aspectos sociales, pero de manera un poco más directa, sin todos los vicios que se traía. Inventaban lo que decías tú, ¿no? Un programa de apoyo como las estancias, todo lo que se vea, pero era motivo de hacer trácala, como le llaman, o corrupción, y de esa forma pues se le quitaba el sentido social a ese programa. A la sombra de ese programa, muchos servidores públicos hacían riquezas Como ese malavidas. programa, otros Sí. programas más. Por eso, sí, todos los programas sociales. El aspecto de política económica, yo creo que esto es, ya que nos incumbe a nosotros como profesionistas en ese ámbito, yo creo que se manejaba de que el tipo de cambio se iba a disparar al momento en que entrara el gobierno de la administración de Andrés Manuel, y que el tipo de cambio se iba a ir a las nubes. No ha sucedido. Lo contrario. Al contrario, se ha mantenido una estabilidad, no ha habido esos picos de volatilidad que en la administración pasada lo teníamos. Yo creo que eso de alguna manera representa un buen resultado. Que el Banco de México la política, la independencia, la autonomía y el manejo de la política, sobre todo monetaria del Banco de México, pues se iba a acabar porque el Ejecutivo iba a imponer. Claro. No ha sucedido, se ha mantenido. Yo he visto declaraciones del Banco de México, de autoridades del Banco de México, inclusive en contra de muchas acciones del gobierno, y se le respeta, en ese sentido se guarda esa autonomía y ese respeto al Banco inclusive ni lo comenta Central. El presidente. Sí, bueno, porque eso es su papel. Claro. Ese es su papel. Pues sí. No se mete con él dijo el Banco de México, lo que comenta es aquí, ¿no? ¿Quién se involucra? Respeta, pues. Entonces, que no iba a venir inversiones extranjeras, bueno, ha salido capital. Porque John Boros, que se vencieron. No, ha salido capital, lamentablemente, y los que lo han sacado son los mexicanos. O sea, los mexicanos sacan su dinerito por cualquier cosa, mencionan, por si las dudas, se lo están llevando. Pero lo que da seguridad a esto es que venga capital extranjero, y de esa manera, bueno, se le está garantizando la confianza de que hay una política económica bien definida. Otro detalle, ya para terminar, otro detalle. La reunión con el Consejo Coordinador Empresarial. Existe un manejo escrupuloso en el uso del presupuesto. Definitivamente. Entonces, el no apostarle a la deuda para atender asuntos, sino que reestructurar el presupuesto y combatir el saqueo que se venía haciendo. Bueno, ahí salen los ahorros para poder atender esto. Va a alcanzar, porque como tú decías al principio, ves una secretaría fulana, por ejemplo, decía la secretaria de la Función Pública, compraban 5,000 millones en seguros, que nunca aparecían los seguros. Entonces, ese es un ahorro, por eso el presupuesto alcanza. Hay cosas que no son reales, lo que decían los gobiernos anteriores. Y sobre la temática de la cuestión económica, la inversión, ese enfrentamiento que tenía el anterior presidente del Consejo Coordinador Empresarial, hoy, en la toma de protesta donde va el presidente López Obrador con él, se firman
hay acuerdos, hay empatía, y esa inversión que decían que no se iba a dar de la iniciativa privada del país, ellos se juntan, se unen al presidente de la República, y por ejemplo dice que se unen con él para poder alcanzar en los 6 años ese crecimiento del 4%. Acabar con la pobreza extrema en el sexenio y acabar con la corrupción. 3 puntos importantes. ¿Por qué razones? Porque el gobierno se corrompía a través de la iniciativa privada o al revés. Entonces, el unir esfuerzos para estos puntos importantes en la economía y en la sociedad nuestra son relevantes. O sea, va a haber inversión privada. Y decía Gildardo, viene inversión pública, extranjera, seguramente que este crecimiento lo lograremos. No, también la inversión privada nacional. Nacional. Sí, los grupos empresariales cambian de opinión. Por ejemplo, Carlos... Claro que sí. Dijo, Y no, regresando, estoy de acuerdo. el tema, ¿te y parece? lo que tú decías, el 24% del PIB va a crecer a un 4%. Así es. Pero tenemos que proyectar seguridad y lo vamos a ver. Regresamos. Regresamos. Continuamos. Bueno, sigo platicando el tema de los 100 días de gobierno del presidente López Obrador, y estamos platicando a gusto con Maclavero, con Bolívar, con Gildardo, estos 100 días de gobierno. Es un punto que siempre se le dice a los que gobiernan el país, ya sea gobernador, ya sea presidente municipal y presidente de la República. Naturalmente, esta es la parte importante, ¿no? Un informe bastante trascendente, con mucha información, con logros, si ustedes quieren, así, pero que se ha hecho bastante grande. Estamos hablando de la cuarta transformación. Él le llama a esa cuarta transformación que tiene un proceso histórico, me comentabas hace un rato, ¿no? Sí, maestro, digo, platicando y regresando al tema de que es una persona muy preparada, y aquí detrás en comerciales platicábamos de qué difícil es realizar un artículo científico, por ejemplo, las horas de trabajo para trabajar un libro, maestro. Nosotros que hemos estado trabajando con artículos y en movimiento ahorita para publicación de algún libro, sabemos las horas de investigación que necesitamos para poder publicar. Un señor que tiene 17 libros publicados. Y sin beca de CONACYT. Y sin beca de CONACYT, por supuesto. Sí, hablábamos de la pasión que tiene a la historia, ¿no? A la historia de México y sobre todo al estado de Tabasco, pero en particular, ¿por qué cuarta transformación? ¿No? Y hablábamos de 3 momentos importantes de nuestro país, ¿no? El primero. La primera transformación, la independencia de México. Fundamental. Segunda transformación, la reforma. Donde obviamente la tercera? guerra entre liberales, ¿verdad? Entre liberales y conservadores. La tercera, la Revolución Mexicana. ¿Qué viene siendo la cuarta transformación? Este proceso histórico, desde el momento de que gana y que lo eligen, porque más del 70% de la población de los votos fueron para él. Entonces, ya empezamos una cuarta transformación, por supuesto, como todo, maestro. Tenemos proceso, es un proceso difícil, un proceso en que todos vamos a opinar, todos vamos a trabajar, y lo importante es que se está dando resultados. ¿Sí? Para muchos a lo mejor no es bueno, o no es la manera en que debía de hacerse, o no tan rápido como lo quisiéramos, pero se están generando precedentes importantes en nuestro país, que no lo soñábamos, en 70 años no se dieron. Esta transformación, por ejemplo, dice él, no es un cambio de gobierno, es un cambio de régimen. Así es. Lo que se logra. Segundo, el modelo neoliberal pasa a segundo plano y se tiende hacia un nuevo modelo basado en la economía mixta, por supuesto del Estado, que no requiere de una nueva constitución, esta cuarta transformación, para las reformas legales que están haciendo en el marco jurídico, todo lo legal. Entonces, por ahí va lo que él platica, lo que él dice, que es un marco jurídico real a las nuevas circunstancias del país. Y que no es una pretensión, como él decía, es un propósito que tiene para esos cambios en nuestro país. Y esa dinámica que está con el Congreso, ¿no? Ya ves que ellos también han sacado muchas leyes que estaban atoradas y que tienen que ponerlas al momento, a la vida que se está experimentando en este país. ¿Decías algo, Hilardo? Sí. Fíjate que escuchándoles preocupa mucho que la dinámica que lleva el gobierno de la actual administración federal
pues no es tan fácil. Hay muchos intereses. Yo estaba Claro. leyendo hoy en la mañana muchas plumas que están en contra de todo esto. O sea, hay mucha gente que, pues, la mayor parte de su vida profesional han estado inmersos en un modelo como es el modelo neoliberal, donde todo se mide, se tasa por costo-beneficio. Y cuando no hay costo-beneficio, cuando hay un uso de dinero y no hay beneficio, pues eso ya no sirve. Eso ya no opera o no va con la lógica del modelo neoliberal. Yo creo que hay que ponerse las pilas. Y cuando digo hay que ponerse las pilas, hay que entender este gran esfuerzo que está haciendo la administración del gobierno federal, donde está impulsando un nuevo esquema, cuarta transformación, economía mixta, Cambio de como régimen. quiera llamarse, pero es un nuevo modelo donde definitivamente el pueblo, ¿sí?, desde el punto de vista también político, De la democracia. Donde el pueblo juega un papel muy importante. Y los servidores públicos de los tres niveles que no entendamos o que no entiendan este nuevo planteamiento, pues yo creo que van a tener problemas severos. Les pongo un ejemplo. Está tipificado como delito grave el fraude electoral. ¿Qué significa? Que dentro de los procesos electorales que ya es una ley que ya se aprobó, que es parte del compromiso de gobierno, o sea, algún especialista en manejar situaciones electorales, bueno, cuando lo agarren, sencillamente esa persona no tiene derecho a fianza, es un delito grave. Va directo a la cárcel. Va directo a la cárcel, ¿sí? Si a los delitos de cuello blanco, que normalmente un servidor público tenía un mal manejo, pues sencillamente lo inhabilitaban, le hacían regresar el Que en dinerito 5 años no vas a y trabajar no ahí. vas a trabajar y como si nada. No, ahora ya no, es delito grave, ¿sí? Y tendrá que Sobre este tema, caso. la extensión de dominio. La extensión de dominio. Todo, o sea, si alguien acumula, compra, con prestanombres o no prestanombres, recursos, y son mal habidos, sencillamente eso va a pasar a propiedad del Estado. del Estado para programas sociales fundamentalmente. La Yo otra, los servidores públicos que no pueden laborar inmediatamente del cargo. Así que que ya ves que pasarán los que- 10 años Exacto. Por para, ejemplo, para poderse incorporar, eso también. así es. El que estuvo en Hacienda, hoy es ejecutivo de ahí del banco ese HS, no sé qué cosa. Ah, bueno, pero Sí, privado. lo tiene el presidente del consejo, no sé qué cosa, esta persona me ade. Entonces, esa es la razón, pues. Esas son cosas importantes. Incongruencias, ¿no, maestro? Incongruencias. O sea, manejan información privilegiada mientras están en ese cargo hasta arriba y luego la explotas por irte para allá. Para ¿no? beneficio, ¿no? Y aquí viene la discusión, eso que están comentando, ¿no? El concepto de legalidad Claro. a conveniencia con el concepto de moralidad, de principios. O sea, no es posible que tú en el gobierno regales concesiones a una empresa que era del Estado o beneficies a una empresa Claro. transnacional y luego ¿Tú eres empleado? cumpliendo la normatividad, la legalidad, que eran, no sé, 2, 3 años, te incorporas Como empleado. oye. sí, como empleado de ellos a nivel ejecutivo, donde definitivamente, desde es el punto de inmoral. vista Moral. de moralidad, hay una inmoralidad inmoral, de es eso, inmoral. Era ganar, una cosa ganar, ¿no? absurda. Sí, están pensando, ellos son Ganar, ganar. presidentes. Caray, los expresidentes. No, No puedo creer. Y no es sueltos- válido eso. No se vale esa parte. Y obviamente esa es una nueva ley que va a entrar o ya está en el Congreso. Y sumando a esta parte, la corrupción es una de las también que va a amerita cárcel y el robo de combustible. Realmente no es Huachicoleo. posible, huachicoleo, no es posible de que saquearan esa empresa. Y con toda la luz del día, no se escondían. Mandaban a la gente que abriera hoyos a los gasoductos, para que ellos por acá sacaran el paquete grande.
No es posible esa actitud. Entonces yo creo que esas leyes que se han aprobado... Los usaban como escudo mientras Ajá. ellos se dedicaban Hacer sus saquear. negocios propios, a saquear prácticamente, ¿no? Y naturalmente que eso no les agrada. Entonces yo creo que por ahí hay muchísimas cosas que se tienen que ir aprobando. Por ejemplo, a mí me llamó la atención el CISEN, que se aprueba se cierra el CISEN, donde espiaban a todos. Y me entero que espiaban hasta los intelectuales, a los premios Nobel, quizás hasta nosotros nos espiaban también en ese lugar. Pero sí es increíble todo lo que ahí se espiaba, ¿no? Sacan una lista de personajes. El que venía de afuera del país Ese también problema es le espiaba. viejísimo. Sí, No, hombre, eso era un secreto. a voces. A voces. Por eso esas cosas son que el pueblo se entere lo que está pasando y se cierran penales como Isla María. Otro detalle, el Estado Mayor Presidencial, la Guardia Pretoriana que decían los césares de la época de los romanos, ¿no? También se integra hacia el ejército. Realmente son 100 días con muchísimas cosas que se aportan hacia la administración, hacia la sociedad. La amnistía que tú decías, La ¿no? amnistía. A los presos políticos, ¿no? Es otro también de los beneficios. ¿no? Yo creo que es un proceso que está madurando, donde implica la guardia, implica una diversidad de elementos que Para como llegar a una ese punto. opción para llegar también se contempla la amnistía para de alguna manera acabar con la violencia del país. Pero fíjense que me llamó mucho la atención que el día de hoy salió un artículo que yo creo que es la mejor forma de honrar a los 100 días por parte de un ciudadano, una ciudadana en este caso, a los resultados de 100 días de gobierno. No voy a decir el nombre del periódico nacional porque además de que es de derecha, no le vamos a hacer publicidad. Este articulista... ¿Será? Sí, no, nada que ver, ¿Será? nada que ver. Será. Un conocido. No, pero habla curiosamente de un viaje que hace dos mujeres Ajá. de Tijuana a la Ciudad de México. Dos personas que no votaron a favor de Andrés Manuel, que estaban en contra. Entonces, esas personas les toca viajar con Andrés Manuel y ven la sencillez, la humildad El personaje. del personaje, que se quedaron admirados, que dijeron no es posible, que hasta cola hacía para entrar al baño en el avión. O sea, un ser humano, un ciudadano común, ¿sí? Común, por supuesto. Su sillita de esa que ponen en oferta, ¿cómo se llama? Esa que Viaje está- de turista. Viaje de turista, y a los que viajan de primer clase, bueno, siguen con el mismo rollo. Entonces quedaron admirados que cuando llegaron comentaron estas mujeres, hombre, qué barbaridad lo que este señor está haciendo. Y lo admiran ya. La Entonces, calidad de ser humano, ¿no? por ese tipo de acciones, que es el mismo, no ha cambiado, y yo creo que fue una de las mejores, el mejor relato o historia que se haya hecho para festejar los 100 días de Sí, gobierno. Pues la mejor- es que está cerca de la población, está cerca, pues no. Pues no es la como- mejor publicidad como que ha tenido siempre, Cerca. ¿no? Claro, yo creo que sí. Pero sigo platicando regresando, ¿te parece? Regresamos. Continuamos. Bueno, ya estamos de regreso con su programa Damos Economía y tenemos un teléfono en el estudio. Llámenos, por favor. Estamos en el 358-1596 para recibir sus mensajes, sugerencias de algunos temas que tratemos aquí. Hoy estuvimos platicando estos 100 días o 3 meses de gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Estamos analizando temas que han trascendido, que de 100 puntos que él había planteado en su campaña, 62 Así ya es. se han cumplido.
Y vamos con la parte un poco difícil, que también el gobierno de él no cree que ha sido fácil. Acá una manifestación, una pequeña manifestación en contra ahí en la Ángel de la Independencia. Y bueno, qué bueno que también hay quienes están en contra, porque no todo es positivo, ¿no? Alguien tiene que estar en contra de lo tuyo. Por ejemplo, un detalle muy grande, el caso de que se cayó el helicóptero donde iba el gobernador de Puebla y el esposo, y se lo tratan de achacar a él. La otra parte es la planta termoeléctrica Huesca Morelos, que es una termoeléctrica que ayudaría a Morelos a proporcionar energía eléctrica, pero hay un gasoducto que hizo una empresa privada que le faltan 100 metros para conectar, y quiso hacerlo. También le hicieron un escándalo al presidente de la República. Y esa es otra de las cosas difíciles. Lo llevó a consulta. Exacto, lo llevó a consulta. La zona libre de la frontera norte es la queja que hay, porque todavía no se llega, no se aterriza los sueldos que propone, que son 176 pesos por ahí. Todavía no llega, y quejas de las maquiladoras, que es otro detalle que tiene por ahí. La cuestión de las estancias infantiles, que a cada rato las maestras y ese grupo hace manifestación porque el dinero lo recibían directamente ellos, y resulta que no. Ahora lo hacían bajo una senadora de la oposición que manejaba los miles de millones de pesos, y ella repartía, obviamente se quedó con poco. Y así el asunto de eso. Son de las cosas que van pasando, los precios de garantías, que también es otro de los detalles que hay, y son problemas que vamos revisando. Comenzamos con el caso del helicóptero. El helicóptero. Ajá. Bueno, debido al conflicto en el resultado de las elecciones, se empezó a generar esa especie de conflicto, pues, entre los partidos, porque parecía que había un fraude, y que esto fue una maraña, pues, inventada, y achacándoselo pues al presidente. Sí, porque no tomaba protesta la señora esta, no la gobernadora. Queriendo desviar atenciones finalmente, ¿no? Como todo. La mala política, ¿no? Cómo generan esas cortinas de humo para poder quitar las atenciones y quitar méritos en muchas de las cosas, ¿no? Ya ves que decía fraude, que hablaban del electoral ahí en Puebla, al final de cuentas... Que orquestado por Morena, y bueno, y atrás ponen al presidente. Ajá. Pero el presidente, fíjate que reconoce todos sus enemigos, ¿no? Sí, no les llaman enemigos, ¿verdad? Yo tengo enemigos, ¿no? Ya, adversario le llaman. Adversario. Y hasta les manda saludos, ¿no? El caso de la frontera norte, ¿no? Donde siempre hay un salario mucho más alto que el interior de la República, y resulta que esos 176 pesos, las maquiladoras, que no son empresas mexicanas, y otras más, andan en conflicto. Andan en conflicto, o sea, bueno, a diferencia de otros sexenios, si te fijas bien, en este sexenio se abren dos salarios: el salario interior, ajá, y el salario de las maquiladoras. Un 16% subió el salario. ¿Por qué razones? Es que realmente el salario mínimo del mundo era el más bajo, el de México. Es más bajo. Es el más bajo. Y dice, la negociación que hay con la iniciativa privada es que en 2 años van a ir ajustando hasta llegar a 200 pesos como salario mínimo. Entonces, ese es otro trompito de uña que tiene el presidente de la República, y es bueno, porque no todo es así. No, en una democracia, como dice él, no todo es aceptamos lo que hay, ¿no? Y es una democracia la que estamos experimentando nosotros, que estamos consolidando, que nació hace muchísimo tiempo, y obviamente en este gobierno viene a abrirse ampliamente la democracia en este tema. La termoeléctrica y todos esos detalles que están ahí, obviamente crea conflictos ahí. Pero son buenos esos conflictos, maestro, son buenos el no estar de acuerdo, el no estar... ¿Por qué? Porque esto va generando que vaya perfeccionándose las estrategias, las políticas económicas, todos estos procesos, ¿no? Y hay una de las cosas que más importantes tenemos que resaltar de todos estos en contra de esos conflictos que se va generando, la participación ciudadana, ¿no? Esta parte que le da esa consulta, la consulta ciudadana viene a abrir, no se ha dado como se pretende al principio, ni como se hubiese querido, si programado, ¿no? Pero sí, porque ha traído muchas dificultades, pero se está dando esa participación, este acercamiento a los problemas que antes no se daba, que nada más uno
pues ya decía uno que sí, pues ya que no podías hacer otra, bueno, ni sí, no podía uno hacer otra cosa, ¿no? Sí, Más que y hay aceptar. grupos que las cosas negativas las van acumulando para en contra del gobierno. O sea, Por supuesto, El, tiene ca- que... el caso de los precios de garantía, hombre, oye, qué lástima que nuestro amigo tuvo que salir, Gildardo, hace un ratito, ¿no? Porque tiene otro compromiso oficial y por eso nos dejó en esta última parte del programa. Pero seguimos platicando de este tema, el caso de los precios de garantía, Sí, bueno. que ha despertado muchísima polémica porque el modelo neoliberal lo había abandonado. Pero lo que yo voy con esta crítica es, los Estados Unidos mete su mano y le dice al gobierno mexicano que no debe haber garantía ni subsidios ni nada. Y ellos sí lo hacen, ¿no? Ellos garantizan lo que producen. Sí, sus productores, Sí, y le subsidian hasta el 80 o más por ciento. el de su caso, producto agrícola. por ejemplo, concreto del maíz, por ejemplo, ¿no? Sí, o el frijol. O el frijol que tienen ellos, y son cuestiones unilaterales, pues. Claro. Así de castigo, ¿no? Inclusive aquí en el país, los que manejaban el precio de garantía, que retiraron, que lo dejaron al libre, los juegos, la oferta y la demanda, ahora están criticando. Pero ¿a quién puso el presidente de la República para poner el dedo en la llaga? A José Andrés de Oteiza, que manejaba la parte de los precios de garantía en los gobiernos anteriores. O sea, una gente que sí conoce, podrá ser de otro grupo político, Pero pero conoce. Pero tiene conoce conocimiento. este tema. Y por ahí va el precio de las garantías, porque obviamente él busca que productos agrícolas, como ahorita empezó con el maíz, creo que viene con el frijol. El problema que hay de los productores de leche, estamos importando muchísima leche de otros lugares y hemos abandonado, o han abandonado los gobiernos a los productores de leche del país. El sector pecuario ha quedado también Abandonado. Entonces, esos precios de garantía significa, están vendiendo el litro de leche a 4 pesos. Y nosotros compramos una leche envasada en 30, en 18 y no sé cuántos pesos más. Entonces, obviamente, pues hay que pensar que es un proceso de industrialización. de conversión de esa leche, de transformar esa leche en muchos procesos que lleva hasta envasarla, ¿no? Reclamarle. Que ha de costar algo. Y obviamente hoy el gobierno quiere fijar un precio de garantía de 8.50, algo así, el litro de leche para los productores de leche, apoyando esa parte. Entonces, vamos viendo nosotros puntos que no son fáciles para el gobierno. Y eso es bueno. No puedes, vuelvo a repetir. Esto puede ser no- fácil, ¿no, maestro? así Por es. supuesto. No puede ser así. Y obviamente ahí vamos, ahí va luchando el gobierno y debe haber oposición, porque no siempre nada más te deben aplaudir, Sí, claro. sino que Siempre debe haber gente que como dice señale. la maestra Vero, la otra parte, pues, contrapunteada, ¿no? Claro. Es la que te hace ver cuál es la razón. Y lo que hay que tener es un gobierno que naturalmente, hasta ahorita, el 80% de la población lo aprueba. El pueblo está con él. El 14% de la población lo desaprueba y el 5% permanece neutral. ¿Qué significa eso? Que el 85% de la población está de acuerdo con cómo lo maneja el gobierno. Que hay una aceptación, pues, general Ajá. de la forma de Generalizada, ¿no? Están de acuerdo. Y esa es una gran ventaja. No sé, el presidente dijo que ha visitado las 32 entidades federativas. Otra de las cosas, ¿no? Él se va a la plaza, llega el gobernador, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa con los gobernadores? Hay esa... El bueno, abucheo. Los acusan, los acusan Los acusan. en público, obviamente delante. Es una forma de también de, Sí. de defenderse. De presionar y también es la para que- oportunidad del pueblo para decir estamos en desacuerdo. Claro. Porque tratan de tapar el sol con un dedo y no es posible. Entonces, esas oportunidades, ese acercamiento, que volvemos nuevamente al principio de la plática, ¿no? El acercamiento que ha tenido con el pueblo es impresionante. Esas visitas tienen muchos fines, no nada más es el apoyo al gobierno, sino también el acercamiento al pueblo y que dar la oportunidad de que pase lo que está pasando en muchos, ¿no? En muchos lugares, ese abucheo, no estamos de acuerdo con la política que se está ejerciendo en nuestro estado, ¿no? La libertad que tiene el pueblo para Por decir, supuesto. tú lo estás haciendo mal. Antes al gobernador era intocable, porque llegaba el presidente y hasta te aleccionaban por cómo sentarte, No, sí, cómo pararte, cómo hablar, cómo reír. Aquí no. Así es. Entonces acusan al que lo hace mal. hay una gobierna cerca del pueblo, pues, eso es lo importante, lo que no hacían los otros gobiernos. Claro, y obviamente estos llegan, y además uno le dijo al presidente que él iba a estar con él porque no se iba a exponer al abucheo y a los reclamos del pueblo. Hazlo bien,
Claro, hazlo bien. Aquí los obligan a hacer las cosas bien. Si las pensabas hacer mal o las estabas haciendo mal, bueno, empezar a trabajar las cosas para el pueblo, realmente para lo que es, ¿no? Otra de las cosas que también presionó el presidente, la política exterior, con el caso de Venezuela, que quería que a fuerzas dijera que esté en contra del gobierno de Maduro. No es lo mejor, no es lo más importante, pero también hay una cosa importante sobre este tema. El hecho es de que dijo el presidente de la República, no intervención. Bueno, ya estamos cerrando este programa. Sí, Ya mira lo que se viene fue, aquí. y vayamos Sí, cerrando este por tema, favor. maestra Vero, tu punto de vista sobre este gobierno, durante los 100 días de gobierno del presidente López No ha Obrador. sido fácil, definitivamente no ha sido fácil, pero es una buena oportunidad para seguir analizando, participando, ¿no? Oiga, maestro, Bolívar. esto. Sí, adelante, maestro, felicidades. Muchas gracias a todos que Muchas hacen gracias, posible este Mario. programa. Compañero Bolívar, Vero, Hildardo, que se fue hace un ratito. Cortaron las velitas. Maestro Carlos, que está allá en el máster. A la maestra Claudia, a Viole, a Gustavo y a todos ustedes que quieren, tienen el maestro. programa, que hacen que este programa Perdón Economía esté hasta ahorita el día de hoy. Muchísimas gracias por sintonizar Muy el bien, programa. muy bien. Una Si muestra de Dios quiere, cariño, el maestro. próximo martes aquí nos vemos. En Aprendamos Economía. Felicidades, maestro. Muchas gracias a todos ustedes. Hasta pronto. Nos vemos el próximo martes.